Y otra película que pasó por el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata y que desde este jueves se puede ver en salas en el Gomont es Perros, la película de Gerardo Minuti Bonilla, director de la misma, que está conectado con nosotros a través de la plataforma del Meet. Gerardo, ¿cómo estás? Aquí desde Cinefilia te saluda Luis Kramer, bienvenido al programa. Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias. Muy contento de haber podido estrenar primero en Mar del Plata, pasar por el festival, un festival con tanta historia. La verdad que fue lindísimo, unas funciones muy lindas con mucho público. Y bueno, y tener a partir de este jueves el estreno en salas comerciales, en Gomont, y en un montón de espacios Inca por el resto de Argentina. Así que estamos muy contentos, sobre todo porque esto es una coproducción uruguayo-argentina. Exacto. Es una película de doble nacionalidad y esa condición nos pone muy orgullosos. Hay un equipo técnico argentino, además de Marcelo Subioto en el elenco, bueno, que le puso un montón de talento, de trabajo, de corazón a este proyecto, así que estamos recontra contentos. ¿La película fue concebida desde un inicio como coproducción, Gerardo? Bueno, en realidad desde un inicio no, pero la coproducción es la herramienta natural que tiene el cine latinoamericano Ujú. para avanzar, ¿no? Entonces, eh, íbamos a terminar ahí y muy probablemente el cine uruguayo, el primer aliado que tiene en esa herramienta siempre es Argentina o Brasil, capaz, dependiendo de los momentos políticos, económicos y situacionales que hay en la región. Sí. Donde, bueno, ahora justamente Argentina está atravesando a lo que en mi opinión es un momento bastante complicado y oscuro, así que mi solidaridad también para todo el cine argentino, sus trabajadores y trabajadoras. Y de repente hoy la coproducción con Brasil es un lugar más, este, Más eh, fácil, más sí, llegable, sí. sí, más viable, ¿no? Pero la realidad es que la coproducción con Argentina es una herramienta fundamental y natural. Y muchas de las, te diría, de películas que fueron bisagra para el cine uruguayo en los últimos 25 años, todas me animo a decir que han sido coproducciones con Argentina. Por nombrar una, Whisky, Claro. Gigante, no sé, películas totalmente emblemáticas para el cine uruguayo, para los que hoy hacemos cine, son de coproducción con Argentina. Entonces, es una herramienta muy importante. Mm. Gerardo, ¿cómo nació Perros? Bueno, Perros nace por mi inquietud de hacer cine, que es una inquietud que tengo desde que soy niño, a partir de un cuento que escribí y a partir de una adaptación de ese cuento a guión. Mm, Yo creo que tiene un germen muy, sobre todo en lo que es el universo de la película, en ese barrio, en la densidad, en el tiempo de ese barrio, en mi propia vida, en mi propia infancia. Yo me crié en un barrio bastante similar, en donde, bueno, en ese tiempo que tiene la película, que podría ser, yo qué sé, el 2 de enero, el 3 de enero, el inicio de la película, siempre había algunos que se quedaban en el barrio, que no se podían ir de vacaciones, y había otros que, no por ser millonarios ni nada por el estilo, sino porque de repente tenían un mejor pasar económico, que los hacía tener una camioneta un poco mejor, pintar la casa y también irse de vacaciones. Bueno, había esos contrastes, pero dentro de una clase media muy similar, donde las diferencias no eran abismales. Después, bueno, el conflicto, los personajes que tiene la película, se corresponde más a un terreno de la ficción y a una exploración mía por la condición humana y sobre todo por pequeñas miserias que nos habitan y que creo que forman parte de todos nosotros y que muchas veces nos terminan definiendo, ¿no? Y que son las que tienen estos personajes. Es interesante, Gerardo, lo que contás en la película, porque sin caer en lugares comunes, vas hilvanando una narrativa que enfrenta, como bien vos decís, a distintos sectores de la clase media, media y media un poco más alta, por así decirlo, ¿no? Pero que afortunadamente, lejos de lo que uno puede prever, no tienen el comportamiento esperado. ¿Cómo fue transitar desde lo narrativo hacia esta historia que terminó siendo filmada luego, ¿no? Bueno, ahí había como uno de los principales desafíos que tenía para mí la película, ¿no?
era encontrar el tono justo para que esto... yo no quería hacer una película de ricos contra pobres y así. No digo que no pueda hacer una película, digo que no era la película que yo Que vos quería. querías. Claro. Y me interesaba más el conflicto entre iguales, el conflicto que parte desde un lugar que es mucho más aspiracional, pero no tanto de realidad, de la mirada del otro, de cómo nos comportamos con el vecino que tenemos al lado, y muchas veces las necesidades que se nos crean sin quererlo, ¿no? Es como el personaje de Jorge, el que interpreta a Néstor Burgosini. La verdad que él tiene una casa preciosa, se come un asadito con su mujer ahí en el fondo, en un medio tanque. Pero bueno, ahí ve la barbacoa del otro que tiene techito y cosas, y dice, y se le despierta una necesidad que de repente él ni siquiera se la había propuesto, ¿no? Y creo que la película gira un poco ahí. Entonces construir esa escala, que no tenía que ser una escala demasiado diferenciada, pero que a su vez tenía que tener una diferencia Claro. para que esos personajes sintieran lo que sienten. La verdad que fue un trabajo bastante exhaustivo, como muy detallado, con la dirección de arte, con las locaciones, con esas casas, con el elenco ni que hablar, para que los actores también tuvieran ese tono que tiene la película, que para mí es un tono que había que encontrarlo muy fino, muy cortito. Claro. Porque si no, se nos iba o la película para un lado o para el otro, y vuelvo a repetir, no era la historia que yo quería contar, ¿no? Pensaba, por ahí esto es una mirada mía y no sé, por ahí no corresponde con la tuya tampoco, pero puede ser que además de la pequeña diferencia de clases sociales, hay algo de lo etario, digo, determinada gente a determinada edad puede discutir y pelear y aspiracionalmente creerse otra cosa, pero los chicos más jóvenes están como en otro lado. ¿Puede ser? Sí, 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 sin duda. Hay algo ahí, obviamente, puesto de esa manera, con esa intención, ¿no? Con mostrar una generación eh, que es más pura, en un sentido, una generación que, discúlpenme, que me llegó una banda acá de gurises, Está bien. me tengo que correr de lugar. Está bien, estamos en vivo, señoras y señores. Estamos en vivo. No, vuelvo acá, vuelvo a la luz. Bien. No, Estás sí, un sin poco duda, como la en la generación... película, ¿viste? Claro, Que deambulan a oscuras los Sí, personajes. sí. Así que repetiste un poquito la película. Es una escena muy, un plano de secuencia muy importante. Sí. No, sin duda que los jóvenes tienen una actitud bastante más pura. Yo creo que por lo que vos decís, por una cuestión puramente de edad, de que creo que no han llegado a la edad y a lo contaminados que están sus padres. Y me parece que ahí hay un pequeño gesto, que es que si bien están más puros, también empiezan a cometer algunas acciones que se parecen un poco a Sí, la de sus padres, ¿no? totalmente. Entonces yo siento que, y eso está en correspondencia con lo que es el barrio, que me parece que es un barrio que tiene una densidad, un universo que te atrapa un poco. Yo siento que estos personajes todavía están ahí girando en ese barrio, ¿no? Y no sé si han logrado demasiadas soluciones a sus vidas o si han salido de los lugares que la película les propone, porque me parece que muchas veces quedamos atrapados en algunos lugares, ¿no? Y bueno, a veces la vida se trata de eso, e incluso también en esos lugares encontramos un poco de luz, como los pequeños sueños Claro. que tienen estos personajes en algún momento, ¿no? Y de eso se trata también. Bueno, y están también los personajes que insuflan odio, que acentúan enfrentamientos, que proyectan sus deseos propios en el otro, y que generan un universo variopinto sumamente rico, ¿no? Para retratar. Sí, ahí está el personaje de Sergio, que además lo interpreta Roberto Suárez, que es un actor increíble, un tipo de una institución dentro del teatro independiente uruguayo, pero además con mucho cine. Sí, lo hemos visto muchas veces, sí. Exacto, yo sé que ha tenido, y además a mí me gusta mucho el papel de Roberto en El Santo, una película argentina Sí, que se vio el año sí. pasado. Pero Sí. nada, Roberto es
es un actor muy valioso, como todo el elenco, en el sentido de que todos ellos se sumaron al proyecto y hicieron crecer sus personajes. Y el personaje de Sergio, como bien decís, es el personaje que claramente habita el mal. Sí. Tiene un gran poder, que es el poder de la información, ¿no? Él tiene la información, no sabemos cómo, pero la tiene. Como los encargados de los edificios. Exacto. Claro. Y la distribuye y la administra con maldad, ¿no? Pero yo también creo que él tiene una parte, te diría que hasta tierna en un momento de la película, que es cuando va a ver un partido de fútbol con el... Y creo que también él en el fondo quiere ser amigo de alguien, ¿no? Yo creo que también había una construcción que a mí me interesaba, que era como esto de mostrar personajes imperfectos, ¿no? Y creo que todos ellos son imperfectos. Incluso Sergio, sí, claro. También creo que tiene un lado donde al final del día me parece que lo que quiere no es ser tan malo, sino que quiere tener un amigo, básicamente. Después, obviamente, lo que le sale más natural es el lado más oscuro de él, pero creo que todos los personajes tienen esa doble condición de alguna manera, ¿no? ¿Y cómo entra Marcelo Subioto a la película? Bueno, Más Marcelo allá de la tiene... coproducción, digo, que necesitas eso también. Exacto, tiene que ver con la coproducción, pero a ver, en la coproducción uno tiene fichas que las tiene que cubrir, colocar, ¿no? Cabezas de equipo y demás. Y a veces puede, no necesariamente uno tiene que tener un actor, una actriz argentina. Sí. Puede agarrar y decir, no, mirá, mi director de fotografía es argentino. Claro. A mí la verdad es que me interesaba utilizar la carta de tener algún actor, actriz argentina, porque me parece que hay un talento increíble, hay una historia de todo el mundo de actores y actrices argentinas con el cine que es mucho más experiente, más rica. Y bueno, y ahí aparece Marcelo, que es un actor, justamente un actor que a mí me encanta porque es muy austero. Para mí Marcelo dice mucho con muy poco siempre, en todos sus papeles, pero además tiene una gran cantidad de matices. Y me parece que calzaba muy bien en Fernando, ¿no? Y además, que no es menor, cuando uno empieza a conectar con la posibilidad de tener un actor, obviamente que averigua cosas y la realidad es que Marcelo también tiene una humanidad increíble, tiene una humildad para sumarse a una ópera prima, como en este caso, desde un lugar de respeto, de compromiso. Entonces a Marcelo al proyecto le dio un montón, porque se sumó con eso, con el talento que tiene, pero también con una generosidad muy linda. Así que yo estoy sumamente agradecido y me parece que el personaje que construye, al igual que el resto del elenco, yo siempre digo que uno va con el guión y empieza a trabajar y después los actores hacen que todo leude hacia otro lugar. Me parece que ese es el trabajo de dirección, el que el proceso creativo esté abierto para mí, ¿no? O sea, obviamente que uno toma las riendas y tiene claro la película que quiere hacer, pero me parece que si no deja entrar cosas en este caso de gente como Marcelo Subioto, como Néstor Bussini, Roberto Suárez, Noelia Campo, María Pérez, uno no está aprovechando del todo la riqueza que tiene al lado, ¿no? Gerardo, ¿dónde se puede ir a ver Perros? Bueno, Perros está desde el pasado jueves en Gomont, a las 15:30 y a las 22 horas. Y después, bueno, la verdad que no me acuerdo, no te puedo citar todos los espacios Inca que está, porque sé que son como más de 15 distribuidos en buena parte de Argentina. Así que le reitero la alegría que les decía al comienzo de que la película se pueda ver en Argentina. Me parece que le hace justicia al proyecto y que es muy lindo que esta historia, que además también parte de la coproducción tiene que ver también con contar nuestras historias. Sin duda. No es solamente un intercambio de técnicos, un intercambio financiero, también tiene que ver con que sigamos contando las historias que forman parte de nuestra cultura, porque eso construye identidad. El cine es eso. Entonces, coproducir también significa la posibilidad de que nuestras historias se sigan contando, ¿no?
Muchísimas gracias, Gerardo, y suerte con Perros, ¿eh? Gracias a ustedes por el espacio. Por favor, un Un placer. abrazo. Hasta cualquier momento. Fue la palabra de Gerardo Minuti, director de la coproducción argentino-uruguaya Perros. Y es el momento de ir a nuestro último tema musical, que por supuesto iba a incluir alguna canción de Wicked. En este caso es No Good Deed, interpretado por Stephen Schwartz. Aquí va. No, sí.